Hola amigos, nuevamente bienvenidos. Yo soy Gerardo Martínez y hoy te voy a mostrar el video tutorial cómo crear modelos en Guardián RP. Es importante que ya hayas ejecutado el sistema y hayas ingresado o estés ingresando como se lo hace normalmente. Al momento de darle doble clic al ejecutable, Guardián RP nos muestra la ventana de inicio de sesión y luego colocamos nuestros datos de acceso, ¿no? Si no entiendes mucho hasta este paso, te invito a que revises los anteriores videotutoriales para que entiendas lo que estamos haciendo. Ok, seguimos usando la base de datos pruebas que anteriormente creamos y directamente nos vamos a ir a la opción configuración, luego módulos. En la opción módulos o el menú módulos, mejor dicho, tenemos todos los módulos que se han creado. Y por ejemplo, en el módulo demo, que es una prueba que estamos haciendo, vamos a agregar un modelo. Antes que nada es importante entender algún concepto sobre los modelos. Los modelos son esos objetos donde se va a almacenar la información. Es decir, yo acá describo y defino cómo se va a comportar mis interfaces a nivel de datos. Si hablamos técnicamente, un modelo es una tabla de una base de datos. En el caso de Guardián se va un poquito más allá porque se le llama modelos, partiendo de la idea que pueden tener otro comportamiento. Entonces, dentro de la opción módulo, el menú módulo, nos vamos al módulo al que queremos agregar un modelo y seleccionamos el tab o la opción modelo y después le vamos a la opción nuevo. Fíjate que aquí ya hay dos modelos, demo normal y demo simple. Le damos en nuevo para crear uno nuevo. Yo, por un tema de organización, siempre cuando creo los modelos le pongo primero el nombre del módulo y luego el nombre del modelo. Es decir, como estamos en el módulo demo, debería ser demo y podríamos llamarle prueba. Después tenemos que definir el tipo. En nuestro caso, para crear un modelo que automáticamente crea la tabla de la base de datos, la opción a seleccionar es físico, y la opción virtual implica para ciertos procesos en los que no se va a almacenar información, pero sí generar operaciones, tareas y demás, que más adelante en otro video tutorial lo vamos a describir. En nuestro caso vamos a seleccionar la opción modelo tipo físico. Luego le damos guardar y ya tenemos el nombre o la descripción de nuestro modelo. Luego, para crear sus campos tenemos que seleccionarlo y nos vamos a la opción campos. Dentro de la opción campos es que vamos definiendo cada uno de los campos, valga la redundancia, de manera individual donde se va a almacenar la información. Es aquí donde es importante que te detengas un poco para entender algunos conceptos también. Por ejemplo, tienes que definir el nombre del campo, tienes que definir el tipo de datos, es decir, qué tipo de información se va a almacenar. Guardián RP soporta 6 tipos de datos. Por ejemplo, texto, si va a ser solo letras o números que no van a realizar cálculos, la opción texto corto permite un límite, una cantidad corta de texto. Texto largo es para texto extenso, información que se va a escribir con mucho texto, valga la redundancia. Luego enteros largos, cuando los números que se va a registrar son números con muchas posiciones enteras, si se puede usar el término. Y en el caso de entero corto, que es un poco más resumido. Luego tenemos decimales, que es cuando el número es con números decimales. Luego está imagen o archivo, es decir, si vas a registrar la foto de alguno de los datos o información que necesites o algún archivo físico, este es el tipo de datos que tienes que seleccionar. Luego la opción falso y verdadero es cuando se va a seleccionar si, por ejemplo, es casado, si no, está activo, si no, falso, verdadero. Y finalmente el tipo de datos fecha. Luego, dependiendo del tipo de datos, se van abriendo, por ejemplo, diferentes otras opciones. Llave nos permite definir
cuál va a ser el comportamiento de ese campo. Por ejemplo, si colocamos llave primaria, va a ser ese campo una identificación única en todo el modelo. Luego, si colocamos la opción nombre, este campo va a actuar y va a ser utilizado para las búsquedas en las vistas que tengamos, ¿no? Podemos usar más de un campo con llave nombre, ya lo vamos a ver más adelante. Y después llave foránea es cuando este campo se relaciona con otro campo de otro modelo para poder jalar o ver o visualizar los datos desde ese otro modelo. Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Y al seleccionar la opción llave foránea, se habilita el modelo de relación que tenemos que ver, es decir, otro modelo y el campo al que vamos a relacionar, ¿no? Luego tenemos, en el caso de que sea un tipo de dato decimal, el tamaño y los decimales. Después está la opción si este campo, esto se aplica a todos los campos, a la mayoría, si es requerido. ¿Qué significa eso? Si es obligatorio que los registremos. Yo recomiendo que no lo chequen esto, a no ser que estén bien seguros de que es un dato obligatorio. Y después, si el tipo del campo es único. Único en el sentido de que no se va a repetir otro valor. Por ejemplo, cuando estamos registrando nombres de empleados, valdría la pena colocar acá que sea individual, el único, ya que no debe haber otro Gerardo Martínez o otro Pedro Mármol, por ejemplo. Pero en aquellos casos donde tiene que validarse o verificarse dos campos que sean únicos, ya se coloca la opción grupo a este campo y al próximo que se va creando. Ya explicamos la opción del modelo de relación, campo relación, y finalmente eliminación en cascada nos define si al momento de borrar algún dato, por ejemplo en este modelo, se va a borrar en el otro modelo al que se ha realizado la relación, ¿no? Entonces vamos a proceder a crear, por ejemplo, un modelo bien sencillo. Yo, por un tema de práctica, siempre agarro y cuando creo los nombres de los modelos, de los campos mejor dicho, yo coloco un prefijo bien corto de la identificación del tipo de dato. Por ejemplo, cuando es una llave primaria, yo agarro y le pongo L y aquí puedo decir ID y finalmente ID. Es un tema de organización mía. Podrías colocarle lo que vos querrás, ¿no? Y después selecciono qué tipo de dato, en este caso entero largo, pensando a futuro de que hayan mucha información en números enteros que se almacene ahí. Y aquí selecciono llave primaria. Después de eso le doy directamente guardar. ¿Qué sucede en este paso? Técnicamente en este paso se está creando un campo en la tabla que ya hemos creado dependiendo de la base de datos que estamos usando. Luego vamos a crear otro campo. En el caso de los textos yo le pongo la letra S de string y aquí coloco nombre. Y aquí selecciono texto corto, está bien, llave, en este caso nombre, y lo dejo en el tamaño 100 y todos los demás. Le doy guardar, luego nuevo nuevamente, y aquí en el caso de el próximo campo vamos a colocar sueldo, que yo le pongo D para que sea decimal, y aquí ubico el tipo de dato que vendría a ser decimal, está bien, tamaño 18 y 2 decimales, y le doy guardar. Otra vez nuevo, y en este caso para una foto le pongo BI, que es de binario, y digo acá por ejemplo foto y busco tipo imagen y le doy guardar. Luego nuevo para otro campo que por ejemplo sea tipo check o tipo estado, mejor dicho tipo falso verdadero. Aquí podemos poner estado y aquí busco falso y verdadero, y aquí puedo definir el tamaño, si va a ser una letra o más de una letra. Y finalmente para crear este campo le doy guardar. Luego vamos a crear otro campo más. En el caso de fecha yo le pongo DT, que vendría a ser como date, y luego fecha, y aquí selecciono el tipo de datos que es fecha y le doy guardar. Hasta aquí tengo mi
mi modelo creado básicamente, pero si quisiera yo relacionarlo con alguna otro modelo que hay, le doy nuevo y vamos a crear, por ejemplo, vamos a buscar el país ID, así se llama el campo al que vamos a relacionar, y aquí digo qué tipo es, entero largo y llave foránea. Fíjense que se carga el modelo de relación y aquí busco base país, que es del otro módulo, y aquí digo L país. Aquí hay que tomar en cuenta y ser bien directo y claro en esto. Siempre, para que no tengas problemas, es una obligación que el nombre de este campo nuevo, si lo vas a relacionar con otro modelo, el campo tiene que ser el mismo. Es decir, aquí dice L país ID, acá es L país ID. Si acá dijera solamente país, aquí debería de ser país. Eso es un tema técnico que hay que respetar. Luego le damos guardar y con eso ya tenemos nuestro modelo creado. A partir de aquí ya se tiene la creación y la configuración y la estructura de lo próximo que se va a adicionar, que vendrían a ser las vistas, que ya la vista es una visualización o una interfaz de usuario que va a rellenar o almacenar información para los modelos respectivamente. Esto es todo con respecto a la creación de modelos. Te invito a que continúes viendo los próximos videotutoriales donde ya hablamos de la creación de la vista. Conmigo es todo y nos vemos la próxima.